Te pido que te quedes en línea porque ya tenemos a un invitado en contacto con nosotros. Está en línea Sergio Boyetzen, que es vicepresidente del Banco Central. Sergio, ¿cómo va? Buen día, aquí Daniel Ballester, Alejandro Berkovich y Antonio Fernández Llorente, saludamos. ¿Cómo están? Buen día. Bien, un gusto conocerlo. Tratamos de poner blanco sobre negro todo esto y, traducirlo al lenguaje vulgar, lo que se anunció ayer en el Banco Central. Aquellos que somos legos, no sabemos de economía, nos sería bueno traducirlo un poco y a quién le llega o a quién afecta o a quién beneficia, ¿no, Sergio? Bueno, a ver, primero sí, cuesta traducir porque estamos tratando de sintetizar, te diría que 3 crisis en una, ¿no? O sea, Argentina, a diferencia de la mayor parte de las economías del mundo, además de la crisis por pandemia, que supone una fuerte caída en los niveles de actividad, tensión para el cierre de muchas empresas o para problemas de balance, tratar muchos capitales extranjeros, muchos fondos extranjeros que invirtieron en muchos mercados de deuda en esos países, tratando de salir rápidamente en función de la incertidumbre que existe. Eso ha llevado a que muchos bancos centrales alrededor del mundo, muchos gobiernos alrededor del mundo puedan atender esta crisis con instrumentos como la baja de la tasa de interés o programas de compra, de financiamiento a los propios gobiernos, como para que estos gobiernos lleven a cabo políticas muy fuertes por el lado del gasto, para tratar de sostener un poco la caída de los niveles de actividad, de empresas, familias y demás. La Argentina viene obviamente en coordinación con las distintas áreas de gobierno, el Banco Central, pero también Economía, CNB, AFIP, la propia jefatura de gabinete, llevando adelante también una serie de respuestas a lo que generó la pandemia, pero sobre 2 crisis adicionales, te diría que algo llegué a escuchar que estaban mencionando antes. La primera es el descalabro macro, la fenomenal crisis de deuda que dejó el gobierno de Cambiemos, ¿no? Recordemos que dejaron una economía que venía con unos cuantos trimestres de recesión, en un periodo, en un régimen prácticamente de alta inflación, con distintos regímenes monetarios y cambiarios, una fuerte inconsistencia por ese lado, y hasta se dieron el lujo de defoltear moneda propia en pesos hacia el final de su mandato. Esto hizo que muchos fondos que habían invertido en la Argentina para aprovechar las altas tasas de interés que tenían en el gobierno anterior, quedaron de alguna manera atrapados, incluso por el propio cepo que les puso el propio gobierno de Cambiemos. Terminaron el año con paridades de esos instrumentos, de esos bonos muy bajas, en algunos casos con paridades de 20, 30 dólares cada 100 que habían puesto, y la verdad que el trabajo que se viene haciendo en coordinación entre el Banco Central, Economía y demás, para normalizar el mercado de deuda, por un lado lo que tiene que ver con el endeudamiento externo, y es el capítulo que en parte se viene haciendo y que nos toca en breve el Fondo Monetario Internacional, pero también para tratar de normalizar el mercado de deuda en pesos. En el marco de esa normalización, las paridades que antes estaban en 20-30 llegaron hoy están por encima del 90. Eso les permitió recomponer que la caída que en principio tenían no fuera tal, y hoy les es rentable tratar de salir por los canales que puedan, salir obviamente del peso e irse nuevamente al dólar. Eso obviamente genera una serie de tensiones y nos generó en parte las brechas que existen entre los tipos de cambio que existen hoy en la Argentina, y eso obviamente alimenta las tensiones típicas de una economía como esta que ha sufrido y sufre un conflicto distributivo permanente, tensiones al tipo de cambio. Todos sabemos qué pasa si las corregís por el peor lado que podés corregirlas, que son con la devaluación del peso, ¿no? Con lo que eso significa para los niveles de actividad, para afectar los balances de las empresas, que pasarían a tener todos sus pasivos mucho más elevados contra activos que siguen al mismo precio, lo que implica la devaluación del tipo de cambio para los procesos inflacionarios, para la distribución del ingreso y la pobreza. Así que las medidas que se anunciaron ayer, perdón si fui muy extenso
en el contexto, pero creo que era importante, en principio tenían que ver con eso, digamos, se está anunciando el presupuesto para el 2021, se está intentando aterrizar en esto, si la pandemia nos deja en la nueva normalidad, lo cual supone seguir apostando, seguir cubriendo, sosteniendo empresas, seguir sosteniendo los ingresos de la población, pero lo que mejor podemos hacer en ese marco para no solo recuperar el crecimiento, sino también para que sea sostenible en el tiempo, es dar previsibilidad hacia adelante sobre la estabilidad cambiaria y financiera de la Argentina, para que eso sea viable. Así que en definitiva lo que estamos haciendo es, y a esto me olvidaba la tercer crisis, que es de alguna manera la estructural, la que de alguna manera nos trajo al gobierno, es tratar de evitar, y algo también te escuché respecto al ahorro en pesos, que me parece muy importante, evitar cada 8, 9, 10 años tener estas furiosas crisis externas o por el balance de pago que siempre nos dejan con esta sensación de volver a empezar, cuando en realidad estamos empezando cada vez más abajo. Así que el gran desafío es sostener, dar previsibilidad respecto al tipo de cambio. Esto requiere cuidar las reservas que tenemos, que son el principal activo para defender el valor de nuestra moneda, para que eso acompañe los esfuerzos que se vienen haciendo por parte del gobierno nacional para que la economía recupere y sostenga el crecimiento económico, apostando tratando de premiar por primera vez quizás o muy pocas veces se ha logrado a la oferta que apueste por el peso. Tus abuelos, tus tíos, mi viejo, mi hermana, mi familia, mis amigos, todos a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, cada vez que apostamos por el peso, sacando algunos momentitos del tiempo, a la larga terminamos perdiendo. Eso es lo que tenemos que lograr. Hoy Sergio, con mucho esfuerzo, hay muchos instrumentos que de a poquito van dando opciones de ahorro en pesos, en la medida que sigamos teniendo éxito en la normalización de la curva de instrumentos en pesos, en coordinación con el Ministerio de Economía, tenemos que lograr no solo que la gente no pierda cuando apuesta el peso, sino sostener eso a través del tiempo. Sergio, lo tenemos a Ale Berkovich también en pantalla, no sé si lo estaba escuchando, pero quería hacerle una consulta. Claro. A ver si lo escucha, ¿podemos probar? Sí, por favor. Ale. Hola Sergio, ¿cómo estás? Ahí está. La pregunta que te hago es, para esa gente que ahorraba en dólares, que ahorraba esos $200 por mes hasta ahora y que ahora lo va a ver restringido, por un lado por los consumos que haga con tarjeta y por otro lado por lo que se encarece, ¿ustedes van a ofrecer nuevos instrumentos de ahorro en pesos? Por ejemplo, este que se lanzó ahora, pero solo para empresas, de plazos fijos vinculados al dólar, en pesos pero atados al dólar. ¿Se puede llegar a ser masivo? ¿Puede llegar a aparecer otra alternativa de inversión así? Sí, la verdad que venimos estudiando varias opciones. Yo soy de la idea que este trabajo obviamente lo tenemos que hacer en coordinación con el Ministerio de Economía. Yo creo que tenemos que tender a normalizar la forma en que el Banco Central hace política monetaria. La principal forma que los bancos centrales alrededor del mundo hacen política monetaria, y en este caso están respondiendo a la crisis de pandemia, es comprando de alguna manera, sosteniendo los propios instrumentos del Tesoro, como para que los tesoros y los gobiernos puedan financiar esos programas. Yo creo que nosotros debemos recuperar, en el marco de que estamos exitosos en esta coordinación con economía, para que cada vez haya más instrumentos en pesos, a más largo plazo, con rendimientos que le ganen no solo a la inflación, sino también a las expectativas de devaluación. Si somos exitosos en todo ese proceso, creo que la gente va a entender, como en parte ya entiende hoy, en algunos casos tiene algunos instrumentos, que esperamos que en breve sean muchísimos más, no solo para apostar y ganarle una vez al dólar en su vida, sino que eso sea sostenible en el tiempo. Así que sí, la respuesta es que sí. Yo creo que el Banco Central tiene que quedar más concentrado en el corto plazo para atender necesidades más de liquidez de otros actores institucionales, y que el Tesoro tiene que, obviamente con ayuda nuestra y en coordinación nuestra, tiene que ir generando
nuevos instrumentos y alargándolos en el tiempo. Lo mejor que podemos hacer por el ahorrista nacional, pero también por la estabilidad financiera y externa de la economía argentina, es que la gente que quiera ahorrar y que tiene la capacidad de ahorrar, puede ahorrar en su moneda y que gane plata durante muchos años apostando por su moneda. El día que logremos eso, creo que habremos dado un paso trascendental para evitar estos choques que cada 6, 7, 8, 9, 10 años nos damos de frente hace unas cuantas décadas. Sergio Chávez, yo soy un neófito en esto, ¿no? Pero uno se pregunta, creo que digamos el desafío más grande es que el argentino vuelva a confiar en su moneda, ¿no? Un argentino que desde la década del 70 desconfía del peso, del dólar austral, peso argentino, el peso ley, moneda nacional. El tema es volver a confiar, ¿no? Mi generación ha vivido todos esos cambios de moneda. No, tu generación vivió muchos cambios de moneda, la de mi abuela no tantos, pero vivió algunos golpes. Mi viejo se quedó sin laburo en el marco de las privatizaciones con Segva, la guita que le dieron se la fumó en 3-4 meses porque se la comieron con varios procesos, desarticulación productiva. Después tuviste la crisis de tequila, la crisis asiática del 97, la rusa del 98, la devaluación de Brasil en el 99, la terrible crisis del 2001 y 2002 que se llevó puesto el 30 y pico % de los ingresos reales. Recordemos que tuvimos 60% de pobreza medido a los números actuales, 25% de indigencia. La verdad que son varias generaciones que en la medida que apuestan al peso pierden. En perspectiva, desde el momento que vos me estás hablando, la gente que ahorró en dólares le ganó entre 2 y 3 veces al que ahorró en pesos en largo plazo si se mantuvo con ese instrumento. Y si al mismo tiempo comparás la variabilidad que ese instrumento tuvo a través del tiempo, a tu viejo, a mi viejo, a cualquiera de nosotros que tuvo un instrumento de esas características, el valor le varió entre 40 y 50 veces cuando cualquier ahorrista medio que apuesta con un bono del tesoro de su país, a lo sumo tiene una variabilidad de 2 o 3 veces. Nosotros multiplicamos por 15 o 20 veces ese tipo de comportamientos. Obviamente vivimos hace décadas en una suerte de montaña rusa. El experimento Cambiemos fue quizás, esperemos, el último intento de resolver ese tipo de problemas de la forma que sabemos que no se pueden resolver, que son apostando por la desregulación de todos los mercados, apostando por el tipo de cambio flexible que no hace sino exacerbar estos comportamientos que vos estás planteando. ¿Ale? ¿Cuánto habría que haber devaluado para evitar una restricción como esta, Sergio? ¿Cuánto habría que haber hecho subir el dólar oficial? Digo, de 80 a 100, de 80 a 110. ¿Qué escenarios se evaluaron antes de tomar esta decisión? A ver, esto es importante. Te agradezco la pregunta porque que es importante, porque uno analiza las herramientas o la batería de medidas medio así en concreto, pero también hay que analizar qué se evitó con esto, ¿no? O sea, la alternativa era la corrección de las diferencias de esos tipos de cambios. Creo que parte de esa respuesta la tuviste en lo que pasó cuando salieron del cepo de forma abrupta en el gobierno, al inicio del gobierno de Cambiemos, que obviamente se paga con una feroz recesión en los niveles de actividad, deterioro distributivo y un fuerte aumento en la pobreza, ¿no? O sea, terminábamos en un régimen de alta inflación que obviamente sabemos cómo termina. Así que lo que hemos evitado evitando, valga la redundancia, corregir el tipo de cambio de esa manera, es tener que compensar todos los desequilibrios que en parte tenemos y en buena medida son heredados por del gobierno anterior, a través de la destrucción de parte de los balances de la mayor parte de las empresas que producen y exportan en la Argentina, a través de la destrucción del ingreso real y los salarios reales de la gente, a partir del mayor deterioro distributivo y a partir del aumento no menor de 8 o 10 puntos de pobreza que te podría salir si vos resolvés estas cuestiones de la única forma que sabés que no las vas a resolver
Ahora, por y con ese criterio, a los altos evaluatorios. Sergio, para eso estamos acá, creo Sergio, que el gran desafío que tenemos en el marco de estas tres crisis que les contaba al principio, la crisis pandemia, la crisis de la deuda que heredamos y la crisis estructural que Argentina viene enfrentando hace unas cuantas décadas, con una suerte de sedimentos de economía política y de tensiones de economía política que no ceden. El gran desafío es poner todo eso de cara a los objetivos Sergio, que se plantearon ayer en el presupuesto y terminar de encauzar una agenda de transformación estructural que nos ponga definitivamente fuera de estos ciclos que cada 6, 7 u 8 años nos hacen poner la economía de frente. Ale. Primero te repregunto lo de cuánto estimaban que habría que haber devaluado o cuánta gente habría caído en la pobreza en caso de que hubieran devaluado de esa manera. Pero lo otro que te quiero preguntar es, ¿no había otra alternativa, una tercera alternativa, que era, por ejemplo, no sé, forzar la repatriación de parte de los dólares fugados durante el gobierno de Macri, hacer alguna política teledirigida a esos sectores que se dolarizaron tan fuertemente durante 2019? ¿No se podría haber evitado este golpe a la clase media haciéndolo más específico hacia los sectores más acaudalados? Yo creo que se viene, la primera pregunta, la verdad que no hicimos los números porque nunca estuvo arriba de la mesa, porque sabemos lo que eso implica. La verdad que uno cree que puede correr el tipo de cambio en determinado porcentaje y cree que eso va linealmente hacia cómo afecta a ingresos reales y distribución de ingresos. La verdad que uno pega esos saltos y no sabe muy bien dónde termina porque entra en los canales financieros y vos sabés bien que no es fácil controlar ese tipo de cuestiones. Por eso mismo que nunca estuvo sobre la mesa de discusión y preferimos preferimos armar entre todas estas áreas, repito, jefatura de gabinete, CNB, AFIP y demás, esta batería de medidas para poder atender esto. Después obviamente hay un montón de discusiones que se vienen haciendo para compensar también por otras, yendo por otro tipo de segmentos de la población, como vos planteaste. De hecho, bueno, tenemos después de unos cuantos meses, por suerte, reactivar la discusión del proyecto, que bueno, esperemos ahí que la sociedad se exprese a través de sus representantes y demás en función de cuánto hacía falta eso y de cómo seguir discutiéndolo hacia adelante. Por lo demás, creemos que digamos, lo mejor que podemos hacer por la clase media, por los distintos segmentos de clase media y no tan media, que en parte también se han ido cayendo, que se cayeron fuerte durante el final del gobierno de Macri, desde la crisis cambiaria, que se nos están cayendo también en el marco de la pandemia, es defender el valor del peso, porque todos sabemos lo que puede implicar para los ingresos de esta gente, que esto no sea así. Sergio, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Ale, gracias a vos también, si querés hacer un cierre. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, es lo que expone también el director del Banco Central, ¿no? La dimensión de la crisis que estamos atravesando y la frazada corta que obliga a tomar estas decisiones que son antipáticas, lógicamente, para un montón de gente. Y bueno, que vale la pena discutir en esa matriz, en cuánto repercute. Muy bien, gracias, Berco, te mandamos un fuerte abrazo, gracias a vos de verdad. Aló.